Bueno, retomamos el seminario y lo retomamos. Agradezco de nuevo vuestra presencia aquí, los que estáis. Ahora se irá incorporando gente. Voy a poco a poco hacer la presentación para dar tiempo a que se vaya conectando quien quiera conectarse y a llegar, porque si no recuerdo mal era a las 12:15, como estaba previsto. Y seguimos con lo que es la estructura habitual que hemos seguido en cada una de las ediciones de este seminario. Después de la conferencia inaugural extraordinaria del profesor Juan Antonio Estrada, tenemos bueno, voy a llamar una mesa redonda. Mesa redonda que se constituye o que toma por base para que luego dialoguemos entre nosotros y haya debate, tres ponencias de duración más corta que la conferencia de Juan Antonio Estrada, y que a nuestros invitados que ahora presentaré, bueno, que ronde 25 o 30 minutos para que luego podamos, tomando pie en las cosas que nos cuenten, pues interpelarlos o plantear nuestras reflexiones. Y comenzamos con la profesora Seila López, profesora de la Universidad Isabel I. Bueno, quiero agradecer, como a todos, pero bueno, ella también tiene un cargo de gestión, es directora del Departamento del Grado de Filosofía, Política y Economía, y bueno, soy consciente que al final de curso, pues las obligaciones de gestión se acumulan. Entonces, y además se ha cruzado de España para venir para acá, o sea que muy agradecido que estés con nosotros. Además, es defensora universitaria de esa universidad, o sea, más trabajo de gestión aún. Y bueno, Sheila, como lo vais a ver ahora, pues una especialista en un autor que es nuclear para el pensamiento italiano contemporáneo, como es Pasolini, Pier Paolo Pasolini. Sheila ha ganado el prestigioso premio Javier Muguerza de investigación en filosofía. Es una especialista en teoría crítica, en filosofía moral y en las relaciones entre individuo y sociedad. Autora del reciente libro La humanidad duplicada, consecuencias de trasladarnos a la virtualidad. Su trabajo analiza magistralmente los mecanismos del poder moderno y la instrumentalización humana. El encaje con la temática del proyecto y del congreso es central, ¿no? Es perfecto. Es, como digo, una de las investigadoras españolas que mejor está analizando el pensamiento, la cinematografía, la obra de Paolo Pasolini, que, como digo, es una figura transversal muy importante en muchos de los autores nucleares del pensamiento italiano. Pienso en Agamben, que va a ser actor en el Evangelio según San Mateo de Pasolini. La ponencia pues apunta a un abordaje de cómo lo sagrado y el mito en Pasolini operan como la última trinchera de resistencia frente a la alienación y el consumo de las democracias capitalistas contemporáneas. Pero bueno, eso nos lo va a aclarar perfectamente ella a continuación, con una ponencia que se titula Lo sagrado en Pasolini, un nombre para lo que debe ser conservado en sociedad. Cedo la palabra a Sheila. Cuando acabe, pues se incorporará a la mesa siguiente participante, Ancho Garrido. Haré la presentación igual y por último José Carlos. Ya luego damos salida al debate, a la mesa propiamente. Muchas gracias y cuando quieras. Bueno, gracias a ti, Alfonso, por esta generosa presentación. Enhorabuena por las jornadas, por el proyecto, por conseguir mantenerlo en el tiempo, que es lo difícil, no mantenerlo solo un curso, un año, sino varios seguidos. La recepción de la teoría italiana, muy pertinente para analizar el presente, como el profesor Estrada nos ha mostrado de una manera deslumbrante desde mi punto de vista. Antes estoy de acuerdo con él en prácticamente todo lo que ha dicho, su descripción de la relación entre sociedad y religión. Así que yo lo voy a traer a través de otro vehículo, que es Pasolini, pero las ideas van a tener bastantes puntos de convergencia con lo que hemos escuchado anteriormente. Así que, bueno, mi ponencia se titula Lo sagrado en Pasolini, porque lo sagrado en Pierpaolo Pasolini, que todos lo conocemos por ser un director de cine, también fue ensayista, poeta, actor, columnista de opinión en periódicos. Lo importante en él es que todos estos medios, las películas, los ensayos, los poemas, son vehículos para hablar de un mismo fenómeno.
un fenómeno que él estaba ubicando en su presente, que es el auge de la cultura de masas después de la Segunda Guerra Mundial, las nuevas democracias liberales de Europa principalmente, la democratización de la televisión, la simplificación del pensamiento a su modo de ver. Bueno, todos estos vehículos son para nombrar esto que él considera que está emergiendo y se está consolidando en los años 60. Es bueno tener en cuenta que para Pasolini lo sagrado no es lo opuesto a lo ateo, sino que es lo opuesto al capitalismo. Esto es muy importante porque Pasolini era ateo. Entonces, bueno, desde aquí partimos ya con la mira puesta en otra cosa que no es la religión institucional, no es una Italia marcada por el Vaticano, por la institucionalización de la familia tradicional. No, para él lo sagrado es justamente lo que debe ser conservado en sociedad, y esta Italia decimonónica, a su modo de ver, no tiene que ser conservada en sociedad. Ya lo iremos viendo poco a poco, pero bueno, para ir entrando en miras de qué es para él lo sagrado. Para él lo sagrado es una categoría crítica frente a la vorágine del presente, de su presente, que como veremos es bastante similar al nuestro en muchísimas cosas, pero para él lo sagrado no es una categoría metafísica ni religiosa, es una categoría social y política. Con lo sagrado él nombra lo que no se deja o no se debería dejar instrumentalizar, lo que no se debería dejar reducir por el poder, lo que debe guardarse en toda sociedad que quiera sobrevivir y tener algo por lo que sobrevivir. Digamos que lo sagrado es el resto de misterio que queda en una época en la que la instrumentalización de la vida está insertándose en cada vez más esferas. Lo sagrado es, digamos, lo contrario a lo que se deja reificar, lo contrario a lo que se deja vender, lo contrario a lo que se deja digerir de manera rápida por el intelecto, por los cuerpos. Bueno, esto todo para contextualizar un poco qué es lo sagrado para él, que es una categoría política y social contra la homogeneización capitalista que empieza en su época. Para empezar la ponencia me gustaría poner un poco en contexto histórico la época en la que vive Pasolini. Pasolini nace en 1922, es decir, su producción académica e intelectual es principalmente los años 60, sobre todo a final de los años 60 y principios de los 70. Digo principios porque Pasolini fue asesinado en 1975. Entonces, su producción intelectual y la sociedad que él describe es la de los 60, finales de los 60 sobre todo, y principios de los 70. Pensemos que Pasolini, al nacer en el 22, nace en una Italia prácticamente campesina, preindustrial. Italia no es como el resto de países de Europa, del norte de Europa. Italia le pasa un poco como a España o a Portugal, que va con mucho retraso tecnológico durante el siglo XX. Entonces, él nace en una Italia campesina, preindustrial, en la que los dialectos, las formas de vida, los pueblos, todo esto sigue vigente. De la Italia campesina y preindustrial se pasa a la Italia fascista, regida por Mussolini, y después a la Italia postfascista, donde ya entra la democracia. Entonces, es interesante tener en cuenta estos tres pasos por los que transcurre Pasolini, porque él ve o considera que desde la Italia campesina o preindustrial, donde había patrones decimonónicos, donde todo era de una jerarquía evidente, rígida, tradicional, etc., de esa Italia al fascismo y a la democracia no hay mucho cambio en las jerarquías de poder, desde su punto de vista. Y esto porque para él, después del fascismo histórico, viene el fascismo poshistórico, que es el de la cultura de masas, el capitalismo, la globalización, los más media, la desacralización de la sociedad. Aquí vuelvo a utilizar la palabra sagrado en este sentido contrario, desacralización, porque para él lo que sucede después del fascismo histórico es que todo
todo queda profanado por el valor mercantil, por el valor de intercambio, por la uniformidad en el para qué de las cosas, que es para ser expuesto, para ser vendido. Para él, hasta los años 60, hasta que se consolida la cultura de masas y las democracias liberales y el capitalismo como lo conocemos, hasta ese momento para él se había desarrollado una historia con sentido. ¿Qué quiere decir con esto? Una historia con lucha de clases, una historia en la que había diversidad de pueblos, de lenguas, de formas de vivir, de formas de pensar, de formas de expresarse, que eran el motor de la historia. Estas luchas entre diferentes puntos de vista, entre diferentes clases sociales, era lo que había provocado que la historia fuese hacia adelante. ¿Qué pasa cuando llega el fin de la Segunda Guerra Mundial y comienza la globalización, la hegemonía capitalista y la industria cultural? Que según él, esta historia llega a su punto final. El capitalismo es la solución final, utilizando la nomenclatura del nazismo, es la solución final para la evolución de la historia, que siempre pasa por escalones de miradas contrarias, antagónicas, que quieren provocar una hegemonía en el siguiente paso social de cada territorio. Desde el momento en que se llega a lo que él llama el final de la historia, se adelantó a Fukuyama con el tema del final de la historia. Cuando llega este momento, la hegemonía absorbe las diferencias. La diferencia del capitalismo con otros sistemas anteriores es que los sistemas anteriores, los sistemas que estaban en el poder, eran dominadores, pero no eran hegemónicos. Siempre había alguien que se oponía al sistema que estaba en el poder, al sistema que quería subsumir todas las diferencias bajo su modelo de pensamiento. Con el capitalismo, esta hegemonía aparece por primera vez en la historia, una hegemonía que empieza en los países occidentales, pero él ve que va expandiéndose poco a poco al resto de países. Según él lo ve desde Italia, pero con la introducción de la industria cultural en los años 60 hay una fractura antropológica en la población. Los hijos, él los llama los hijos, los nuevos jóvenes de los años 60, las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones ya no quieren comunicarse con sus padres, es decir, con las generaciones anteriores. Las nuevas generaciones consideran que son un tipo de civilización radicalmente diferente a las anteriores. Y no quieren siquiera dialogar. No quieren siquiera dialogar. Es que ahora mismo, según él, hay un nuevo modelo de individuo, un nuevo modelo de ciudadano, que es el consumidor. Estos hijos, como él los llama, creen que no tienen que hacer cuentas con el pasado. Creen que a partir de ellos, todos los conflictos bélicos, históricos, religiosos, ya o se han terminado o se deberían terminar. Entonces, este nuevo modelo humano que nace en los 60, que se educa con la televisión, con los nuevos colegios, la educación no empezó a ser no obligatoria, todavía en los 60 no era obligatoria, pero no empezó a estar masificada hasta esta época. Todo esto él considera que crea un molde homogeneizador en las nuevas generaciones a partir de los años 60. Voy a leer una cita que creo que lo va a dejar todavía más claro, que es de Pasolini, en la que dice: el nuevo fascismo, recordemos que el nuevo fascismo para él es el fascismo posthistórico, no los fascismos de los años 30 y los años 40. El nuevo fascismo llega a ser así, además de un momento histórico determinado, una categoría desde la que el presente se interpreta como un cierre del horizonte histórico. No cabe esperar otra cosa que la repetición de la barbarie hedonista y consumista, instaurada por una clase social, la burguesía. Bueno, lo veremos un poquito más adelante, pero para él la burguesía es justamente lo contrario a lo sagrado. ¿Por qué? Porque la burguesía no es una clase social. La burguesía es una mentalidad
una manera de ver las cosas que prescinde de su valor real, de su densidad, de la densidad de su existencia. Una mentalidad que solo tiene deseo de posesión. Lo sagrado, en contrapartida, es una mentalidad. También lo sagrado no es una forma religiosa ni teológica, es una mentalidad. Lo sagrado es la mentalidad que quiere buscar el misterio y la densidad ontológica a la existencia, a las personas, a los rostros, a los paisajes, a la cultura, a los vínculos humanos, a las instituciones, porque las instituciones son importantes, lo veremos más adelante, pero las instituciones son importantes porque él las llama cuasi milagrosas porque logran organizar todas las individualidades bajo una misma forma social. Esto para él es lo más alto del ser humano, que una institución logre organizar la vida en sociedad. Entonces, lo sagrado es aquello que posee valor por sí mismo, lo que no se deja instrumentalizar. Entonces, la pregunta que le surge a él es, ¿qué tipo de sociedad aparece cuando los individuos dejan de pertenecer a una cultura y pasan a verse a sí mismos únicamente como consumidores del mundo? ¿Qué pasa cuando dejan de sentirse vinculados a la esfera pública, a los que les rodean, cuando dejan de hablar su lengua, porque ahí ya el inglés empezaba a ser una lengua mayoritaria? ¿Qué pasa cuando dejan de sentirse vinculados a sus dialectos, sus lenguas, su historia, su trayectoria ancestral? Por eso para él el pasado es la categoría con la que toda sociedad debe enfrentarse a su presente. Veremos que para él el pasado y lo sagrado es prácticamente la misma palabra, se refiere a lo mismo. ¿Por qué? Porque en el pasado, desde su punto de vista, todas las cosas eran sagradas. ¿Por qué eran todas las cosas sagradas? Porque la cosa se hacía por el valor de la cosa misma. Él no idealiza el pasado como sociedad, no lo idealiza en absoluto, ni como orden social. Él idealiza más que el pasado a las gentes del pasado. Su forma de hacer las cosas por la cosa misma, no por su valor de cambio, no por su valor instrumental, funcional, mercantil, para ser expuesto en la televisión. En el pasado había un misterio que la cultura de masas se ha llevado por delante. Entonces, para él, el pasado es el lugar donde nos tenemos que fijar, no para trasladarlo como orden social, porque él es totalmente consciente de que en las sociedades del pasado había explotación, había discriminación. Bueno, él era homosexual, era progresista, fue marxista en sus primeros años, o marxista ortodoxo. Luego se convirtió en una especie de marxista más heterodoxo, revisionista, ya no estaba del todo de acuerdo con las ideas clásicas de Marx perpetuadas en la Unión Soviética, pero para él la gente del pasado tenía esto que se tiene que recuperar porque pausa el presente, porque enfrenta el presente con algo que no es él mismo. Bueno, él cree que el problema de cualquier presente, ya sea el capitalista, ya sea el de otras épocas, es que un presente se autoconciba como autosuficiente. Porque si un presente se concibe como autosuficiente con sus medios y con sus fines, significa que el presente se naturaliza a sí mismo. El presente se considera eterno. Esto siempre suele suceder en los sistemas, ¿no? Que todo sistema se considera eterno hasta que deja de serlo, hasta que llega un nuevo presente que le muestra que eso que creía imperecedero es contingente como el resto de construcciones históricas. Entonces, por resumir mucho, quiero decir 4 definiciones de lo sacro, de lo sagrado y del pasado en Pasolini para ver a lo que remite de manera más concreta. Bueno, en primer lugar, el pasado es el depósito de formas de vida no absorbidas por la racionalidad instrumental.
En segundo lugar, el pasado es una crítica a la mentalidad burguesa, que para él no es una mera posición de clase, sino una forma de mirar el mundo basada en la posesión, en la sustitución de las vivencias por el consumo y en la homologación. Bueno, veremos más adelante que para él llama a la burguesía enfermedad contagiosa. Enfermedad contagiosa, ¿por qué? Porque sus ansias de posesión han traspasado a los de su misma clase y han llegado a los campesinos y a los proletarios, que sin tener sus medios económicos desean lo mismo que ellos. Entonces, por eso es una enfermedad contagiosa, porque es la primera vez que un sistema desde el poder consigue que su mentalidad sea querida y asumida de manera voluntaria por los que no están en su posición de clase. Por eso ya no es una posición de clase únicamente, sino una enfermedad mental. Lo veremos un poco más adelante. Bueno, en tercer lugar, retomo las definiciones de lo sagrado y el pasado. El pasado está vinculado con la cultura, la cual es un lugar de resistencia ante un movimiento que quiere desculturizar a los ciudadanos. Para Pasolini, cultura significa categorías de pensamiento, es decir, categorías acumuladas de pensamiento con las que interpretar la realidad, interpretar el presente y contraponerlo con otros presentes, con otras realidades posibles, con otras alternativas. Cultura no tiene que ver con los libros leídos, sino con lo heredado como categorías de pensamiento que se superponen y que permiten tener un pensamiento complejo y no simplificado. Y en cuarto y último lugar, el pasado se vincula con las instituciones, que es el lugar que debe proteger las diferencias y las formas de vida. Bueno, un Estado claramente posicionado contra la expansión capitalista para él empieza a ser crucial ya en los años 60. De ahí el progresismo de su pensamiento. Bueno, voy a pasar a hablar del pasado, de lo que para él es el pasado, porque lo sagrado está contenido en el pasado, a su modo de ver, y lo que en el presente es sagrado es porque tiene esta acumulación de teorías, de categorías de pensamiento, de formas de vivir, de existir, de sentir, de vincularse. Y es que él cree que el pasado no debe ser una categoría que se deje manipular por el reaccionarismo. Eso podemos traerlo perfectamente a la actualidad. Él cree que el usufructo del pasado y de los vínculos comunitarios que él considera que en el pasado se daban por hecho y ahora ya no se dan, no debe ser poseído por la mentalidad reaccionaria ni discriminatoria, sino que debe ser algo que el progresismo luche por recuperar y por utilizar para sus propios fines. Sin el pasado, sin la mentalidad de otras realidades alternativas, el presente es imposible de contraponer a algo muy diferente de lo que ya hay. Un progresismo que solo se fije en el presente y en el futuro está abocado a ser comido por el statu quo, por lo que tenemos naturalizado, porque lo naturalizado es lo que no tiene nada contra lo que contraponerse. Entonces, él cree que se debe pensar dialécticamente el pasado. Es decir, si el pasado se hereda de manera irreflexiva, como suele hacer el reaccionarismo al utilizar el pasado, si se hereda de manera irreflexiva, la tradición se convierte en tradicionalismo. El tradicionalismo es la tradición despojada de la categoría viva, de la potencia que puede representar la tradición, la potencia viva que puede representar para nosotros en el presente. Mientras que si el pasado es reflexivo y se piensa de manera dialéctica, se conseguirá conservar de él aquello que nos es útil. Lo que nos es útil solo se puede ubicar por medio de la razón. Pasolini pone mucha importancia en los cuerpos y en las vivencias, en la irracionalidad en este sentido, pero para él la razón es lo que nos lleva a dejar de ser animales.
Entonces, para que una sociedad esté organizada y las personas puedan desarrollarse en ella, la razón tiene que estar inscrita tanto en los individuos y ciudadanos como en las instituciones. No, como decía anteriormente, lo sagrado se opone a lo burgués. Esto quiere decir que una sociedad puede ser confesional y estar completamente desacralizada, porque reina una mentalidad consumista, con ansias de posesión, con una jerarquía decimonónica y reflexiva, mientras que una sociedad laica puede estar completamente sacralizada si sus individuos participan del poder de organizar la sociedad en torno a una democracia. Esto lo ejemplifica muy bien en su película El Evangelio según San Mateo, que no es una película religiosa, es una película política y social hasta la médula. Pasolini cuenta que una vez yendo a la presentación de una película anterior, se encontró en el hotel con una Biblia y como no quería salir a la calle porque estaban los paparazzi esperándole y tal, se quedó todo el día y toda la noche leyendo la Biblia por el primer punto que encontró y fue el Evangelio según San Mateo. Él tenía un rechazo visceral al catolicismo por la sociedad en la que él había crecido, una sociedad que no es como el catolicismo italiano actual, una sociedad eh, muy matona, él lo llamaba matones, eran matones los católicos en mi época. Cuando leyó el Evangelio según San Mateo, él se encontró un Cristo que era completamente revolucionario y progresista. Él dice que durante el Evangelio Cristo no sonríe en ningún momento porque se opone a lo que ya era lo burgués en su época, que eran los romanos. Fueron los primeros que quisieron administrar la vida, desacralizarla en este sentido que estábamos hablando, quitarle el valor a las cosas y a las personas, por supuesto, para hacer uso de ellas, para decir dónde estaba su lugar en sociedad y para que ninguna se atreviera a imponerse al orden y al poder de esos momentos. Cristo se opone a todo esto, busca una justicia que no encuentra en el mundo ni en su sociedad. Él está siempre con cabreo durante el Evangelio según San Mateo, tanto la película como el propio Evangelio. En los únicos momentos en los que Cristo sonríe es cuando está con niños o con pobres, porque ven ellos todavía esto sagrado de lo que habla Pasolini, que es una cosa genuina que el mundo ha perdido. Entonces, Cristo como figura de inadaptación al mundo instrumentalizado por los romanos es una de sus mayores figuras en su filmografía. También tenemos la película Pocilga. Pocilga es una película difícil de ver por dos motivos. Primero, porque puede ser un poco incomprensible y segundo, porque es dura. Pocilga narra dos historias paralelas, una que es de la época de Pasolini en los años 60 y otra de un momento arcaico, no se sabe muy bien hace cuánto, de hace 20 siglos, no se concreta, que sigue a unos caníbales que van por el desierto. La historia de los años 60 muestra una familia burguesa sin ningún tipo de pudor por arrebatar el valor de todos los que tienen alrededor, por imponerse a ellos. Mientras que la historia de los caníbales no hablan los caníbales, solo van por el desierto, se matan y se comen unos a otros. Entonces no se entendió muy bien por qué estaba poniendo estas dos historias en paralelo. Él decía que era porque quería mostrar que el canibalismo de los caníbales arcaicos al menos era un poco primitivo e inocente. No tenían la racionalidad suficiente como para hacer otra cosa. Mientras que el canibalismo de la actual burguesía, de la sociedad de clases, es programado, es instrumental, es meditado. Esta contraposición entre los dos tipos de canibalismo nos muestra que el canibalismo anterior no tenía ansias de poseer. Era una cosa casi banal, mientras que el de los años 60 ya empieza a tener una connotación muy diferente en la historia. Por eso también utiliza el mito para narrar sus películas, porque el mito, él habla de Medea, de Edipo Rey, estaba a punto de hacer una película de San Pablo,
Cristo en el Evangelio según San Mateo. El mito consigue condensar en la figura mítica la ambigüedad de lo humano, la ambigüedad que entra el bien y el mal, la culpa, el deseo, la muerte, temas que en su época, y sobre todo en las películas de su época, que ya empiezan los blockbusters como, tal y como los conocemos hoy en día, son simplificados hasta un punto de una unidimensionalidad preocupante. Entonces, el mito condensa todo esto. Medea es un buen ejemplo porque están Medea y Jasón, como en el mito real, y Medea muestra toda esta ambigüedad, esta violencia arcaica de las contradicciones, de la culpa, de la muerte. Una madre puede querer y matar a sus hijos al mismo tiempo, mientras que Jasón es el arquetipo de la sociedad instrumental, del hombre exitoso, del hombre que quiere el progreso, que no mira qué deja atrás, cree que lo tradicional ya está pasado. Entonces, la lectura de Pasolini, de Medea, es que cuando Jasón gana, digamos, él no es siquiera consciente de lo que está matando cuando deja atrás el mito, las contradicciones, lo metafísico, lo místico que encarna Medea. Entonces, es una alegoría de su presente. Lo preocupante del presente no es que esté olvidándose del pasado, es que ni siquiera sabe de qué se está olvidando. Entonces, una sociedad que avanza sin mirar hacia atrás, el problema no es olvidar, sino olvidar que se está olvidando algo, sentirse tan autoproclamada en el presente que no sabe que se está olvidando algo. Entonces ya vuelve ahí como una especie de inocencia también, una inocencia para Pasolini culpable, una inocencia totalmente culpable, no es la inocencia de un niño o de otras épocas. Ahora hay la información suficiente como para saber qué se está dejando atrás y quien no quiere hacer uso de ello es culpable. Esto también lo veremos un poquito más adelante. Bueno, en resumidas cuentas, él cree que en los 60 acaba el fin de la historia. Él es muy hegeliano, fue marxista, entonces tiene que ser hegeliano. Él cree que el progreso de la historia va por motor de contradicciones, motor amo y esclavo, mientras que la nueva jerarquía en la nueva sociedad capitalista solo hay unos amos. Ya no hay posibilidad de intentar matar a tu patrón decimonónico. Ya ahí se acabó la historia en el sentido hegeliano que había tenido hasta el momento. Llega el genocidio cultural. Este es un término que usa Pasolini mucho y que extrae de Marx. Marx y Engels ya hablaban del genocidio cultural del capitalismo. ¿Qué era el genocidio cultural para ellos? Ya hace tiempo lo suyo. El genocidio cultural es la imposición de una única mentalidad, que es la industrial mercantil, y la erradicación del resto de formas de vida y de pensamiento. Él utiliza este término de Marx y Engels, genocidio cultural, para hablar de cómo estas particularidades que para él estaban resumidas en el campesinado, en las clases bajas, en los proletarios, etcétera, van poco a poco erradicándose, pero además de una manera un poco voluntaria, porque los jóvenes campesinos y proletarios quieren ser consumistas, iba a decir burgueses, pero ni siquiera, quieren ser consumistas. Entonces, en sus películas Acatone, Mama Roma, Pajaritos y pajarracos, él filma a estos campesinos, a estos proletarios, sus formas de vida, los mistifica mucho. Él los mistifica mucho y él en algún momento confesó que quizá estaba pecando de mistificar demasiado el pasado y estas formas de vida, un poco violentas, brutales en muchos sentidos, pero quería al menos poner un poco atención en la vitalidad que expresaban estos personajes. Estas películas son de finales de los 60, las que acabo de nombrar, las que se centran en el campesinado, las clases bajas, su vitalidad, etcétera. Pero es que después de estas películas viene su trilogía de la vida, que son 3 películas que él narra, el de Cameron, los cuentos de Canterbury y Las Mil y una Noches, que son cuentos de otro siglo que no es el suyo, pero que cree que también se muestran muy bien cómo es esta vitalidad de los cuerpos, de las experiencias, de los vínculos, que está dejando atrás su momento histórico.
Y después de estas películas que muestran también la vitalidad de los cuerpos, de las particularidades, etcétera, de repente en el 71 le hace clic a Pasolini, le hace algo clic en la mente y publica su famosa abjuración de la trilogía de la vida. En esta abjuración, él reniega de todas las películas que ha hecho hasta el momento porque considera que estas personas a las que ha estado grabando, con vitalidad, estas clases bajas, muy genuinas, con deseos de valorar las cosas, a partir de los 70 ya no existe. Entonces, abjura de sus películas. Es muy crítico con esto. Es muy crítico y tuvo mucho que ver Mayo del 68, como ha comentado antes el profesor Estrada, y la nueva juventud emergente tras Mayo del 68. Él dice, cuando vais a las barricadas a luchar contra los policías, no os dais cuenta de que vosotros, los estudiantes, sois hijos de burgueses y no estáis haciendo la revolución social, estáis haciendo una guerra civil contra vuestros padres, porque queréis coger las riendas de la nueva sociedad. Entonces, cuando lucháis contra los policías, no os dais cuenta de que estáis luchando contra los hijos de los pobres, porque los policías en ese momento eran hijos de pobres que no tenían otra manera de ganarse la vida que siendo policía o siendo lo primero que se pusiera por delante. Hay un famoso poema suyo de un suceso acaecido en Valle Giulia, en el que dice, cuando ayer en Valle Giulia os pegasteis con la policía, se lo decía a los revolucionarios del 68, cuando ayer en Valle Giulia os pegasteis con la policía, yo simpatizaba con la policía, porque la policía son los hijos de los pobres. Entonces, bueno, esta confrontación con las generaciones de finales de los 60, principios de los 70, es lo que le hizo renegar por completo de sus películas vitalistas y empezar otro tipo de películas que ya se centraban en la burguesía. Ahí ya entra Teorema, Pocilga y Saló o Los 120 días de Sodoma, que son películas brutales, de unas imágenes muy brutales, lo que está mostrando en cada una de una manera diferente. Teorema muestra a una familia burguesa, padre, madre, hijo, hija, totalmente superficiales, instrumentalistas, en la que invitan a su casa a pasar unos días a un amigo de su hijo. Sus hijos son jóvenes. Un amigo que no habla apenas nada en toda la película. Un amigo de clase baja, precioso, con un aura tanto físico como casi místico, deslumbrante. Una vez que entra este chico en la casa, la familia queda tocado por lo sagrado. Lo sagrado profana la instrumentalización en la que ellos estaban sumidos. Con cada uno establece una relación diferente este chico, pero por no haceros tampoco un resumen muy largo, los cuatro quedan completamente trastocados tras su encuentro con lo sagrado y ya no pueden volver a su vida anterior, quedan prácticamente locos, cada una de una manera diferente. Y con esto Pasolini quiere también indicar que una vez tocado por lo sagrado, lo burgués ya no puede volver al momento anterior, porque una vez que se pone de cara con su propia superficialidad e inautenticidad, lo auténtico lo destruye. Entonces, esta película terminaba de una manera tremenda con los cuatro, pues como os decía, totalmente locos, sin saber cómo retomar sus vidas tras su contacto con este chico. Bueno, luego llega Pocilga, que eso ya he hablado un poco antes de ello y me lo quiero saltar porque quiero llegar a Saló. Saló o Los 120 días de Sodoma, que es su película más más descarnada. Esta película es brutal, desde mi punto de vista es su mejor película porque muestra el poder de una manera que no se ha mostrado en ninguna otra película hasta ese momento, desde luego, y después ya para gustos, pero hasta ese momento, bueno, estuvo prohibida, censurada en todos los países esta película. Saló representa la República de Saló, que fue una república de verdad histórica, que estuvo durante 2 o 3 años en el norte de Italia, era una república fascista, solo fue reconocida por los países del eje, así que tampoco tuvo mucho recorrido histórico, pero fue una república fascista.
En la película, Pasolini no quiere hacer una representación histórica de la República de Saló, sino una representación alegórica. La película está protagonizada por 4 jerarcas fascistas. Estos 4 jerarcas tienen muchos súbditos y tienen un palacio. Los súbditos secuestran a 16 jóvenes, 8 chicas y 8 chicos, y los llevan al interior del palacio. Y a partir de ahí, que es el inicio de la película, comienzan a infligir sobre ellos actos completamente eh, descarnados, completamente vilipendiadores, completamente incomprensibles, tanto físicos como mentales. Les obligan a hacer unas cosas durísimas de ver. La película es muy dura de ver, pero lo que quiere mostrar Pasolini con esta película es como el poder, esto es una idea muy interesante para él, el poder es la única anarquía que ha existido en la historia. El poder es anárquico desde su punto de vista. ¿Por qué? Porque el poder no quiere dinero, el poder ya tiene dinero. O sea, el dinero solo nos importa a los que no lo tenemos, pero para la gente que tiene dinero, mejor dicho, para la gente que tiene poder, el dinero es un presupuesto básico, se parte de ahí. Lo que se quiere es tener más poder y tener más poder en comparación a las personas con las que estás. Entonces, el poder es anárquico. ¿Por qué? Porque en cada momento decide qué es lo que le apetece. No tiene unos fines, no es como el poder decimonónico de un Estado, de una iglesia, que tiene unos fines concretos y tiene unos valores concretos, más allá de que estemos de acuerdo o no con ellos, pero los tiene. Pero el poder capitalista es el poder más vulgar que ha habido en toda la historia, porque no tiene una axiología, no tiene una tabla de valores que perseguir. Sencillamente es estar en una carrera por el poder en la que los que están a tu alrededor tienen que tener menos que tú. Da igual cuál es el absoluto, tienen que tener menos que tú. Vale, vale, perfecto. Vale, pues vale, bueno, por ir resumiendo mucho, bueno, en esta película Saló muestra muy bien lo sagrado, porque lo sagrado es justamente lo que el poder busca profanar y lo que no puede profanar. Lo sagrado es lo que en términos de Foucault no se deja normalizar por los discursos del poder. Esta es una idea un poquito fina, pero lo sagrado es lo que no se deja homogeneizar ni homologar y lo que tiene que ser defendido y protegido por las instituciones. Lo que los intelectuales tienen que llamar a defender también. Por eso la labor del intelectual para Pasolini es crucial. Un intelectual no puede ser apolítico y las nuevas generaciones no pueden ser apolíticas. Cuando los jóvenes de las revueltas del 68, que decían luchar por el progreso, por el comunismo, etcétera, llevan los actos totalmente irreflexivos que llevaron, él se queja de que ellos están siguiendo sus impulsos libidinales que tienen que ver con el narcisismo y que lo que tienen que buscar es transformar estos impulsos experienciales y vivenciales que tienen que mantener en eros, pero no en libido. La libido es individual, mientras que el eros, como decía Marcuse, Herbert Marcuse de la Escuela de Frankfurt, el eros se puede organizar junto con la sociedad. Hay que buscar la manera de organizar una sociedad en la que las instituciones estén organizadas de manera racional mientras se mantiene el eros de los ciudadanos, sus intenciones y su gusto y su pasión por participar de la organización de la sociedad. En esto consiste el eros para Pasolini, que es muy marcusiano en este punto. Lo sagrado tiene que tener un efecto democratizador, porque es buscar proteger las singularidades y las formas de vida. En la actualidad esto, bueno, lo vemos más que nunca, en la época ya no de la instrumentalización, que también, sino de los algoritmos, ¿qué es lo que no se deja reducir a algoritmo? Pues Pasolini diría que es lo sagrado y que no hay que olvidar que hay algo que no se deja reducir por el algoritmo, porque si hay algo que no se deja reducir
pero nadie piensa en ello, da igual que exista o que no exista este excedente ontológico que no se puede virtualizar ni digitalizar, sino que lo que tienen que hacer las instituciones es poner el foco de atención en proteger justamente estos espacios de no aceleración, de reflexibilidad, de escuelas públicas. Él habla mucho de lo público como espacios en los que compartir todo esto. Bueno, en resumidas cuentas, él cree que hay que diferenciar el desarrollismo capitalista del desarrollo. Esto es también muy importante, diferenciar el progreso o el desarrollo del desarrollismo capitalista. Y da 5 advertencias que en su época eran pertinentes, pero la nuestra también o más, y me gustaría mencionarlas. Nada, es una frase cada advertencia. La primera es no confundir el progreso con el desarrollismo capitalista. La segunda, no confundir la libertad para consumir con la libertad real. La tercera, no confundir la rebeldía narcisista con la revolución real. La cuarta, no abandonar la cultura profunda, la teoría, en nombre de la industria cultural, que es muy fácilmente consumible y digerible. Tenemos que enfrentarnos a eso que no es digerible, a aquello que nos deja reducir. Y la quinta, no permitir que el reaccionarismo o el tradicionalismo tenga el usufructo de los vínculos comunitarios, de lo sagrado ni del pasado. Y todo esto para decir que para Pasolini, una sociedad que ha olvidado lo sagrado, lo que no debe ser profanado, es totalmente manipulable, da igual por qué sistema. Entonces, buscar este excedente ontológico que no se deja reducir, instrumentalizar por el poder, reducir a algoritmo, que no se deja enclaustrar en las teorías hegemónicas, en los discursos hegemónicos, buscar todo esto que excede, que es tan contradictorio que no se puede subsumir a algo unidimensional, es lo que tiene que buscar todo presente, toda sociedad, y que son los ciudadanos los que tienen que empujar a ello. Y ya, para terminar, quiero leer una pequeña cita de Pasolini, que creo que es muy pertinente para esto y para nosotros, para el momento actual en el que estamos, es exquisita. Dice Pasolini: un individuo solo que se proponga hacer algo para el mejoramiento del mundo es un cretino. En realidad, el mundo no mejora nunca. La idea de la mejora del mundo es una de esas ideas con las que se consuelan las conciencias infelices. El mundo, por el contrario, lo que sí puede hacer es empeorar. Y es por eso por lo que hay que luchar continuamente. Y luchar, además, por un objetivo mínimo, es decir, por la defensa de los derechos civiles. Los derechos civiles están constantemente amenazados, constantemente en peligro de ser suprimidos. Es necesario, pues, luchar para crear nuevos modelos de sociedad en los que el programa mínimo de los derechos civiles esté garantizado. Y con esto termino. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Sheila, por la conferencia llena de sugerencias. Antes me había confundido, no es Sancho Garriga, que el profesor nos hablará mañana. Ahora vamos con José Yesid Carrillo, que tenemos conectado ahí, que quiero agradecer enormemente su participación, que es desde Colombia, y traer a nuestro seminario una perspectiva internacional fundamental. Él es docente, investigador de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del Tecnológico de Antioquia. Buenas. ¿Qué tal? Es Muy doctor, buenos. muy buenas. Es doctor en estudios políticos y jurídicos. Tiene un perfil que aúna comunicación, derecho, derechos humanos. El valor diferencial que aporta a nuestro seminario es que cuenta con una trayectoria crucial de 14 años, vinculado, corrígeme si me equivoco ahora, al Comité Internacional de la Cruz Roja, liderando procesos sobre el terreno en Derecho Internacional Humanitario y asistencia a víctimas del conflicto armado. Su encaje con nuestra actividad es el siguiente.
realmente va a aportar y enriquecer y a complementar lo que es nuestro debate, que es más un debate filosófico, político, teórico y normativo, es el que tenemos hasta ahora. Y lo hace porque nos va a ofrecer un cable a tierra, ¿no? Sociológico, histórico, jurídico, porque su ponencia analiza un caso real, doloroso de las últimas décadas, ¿no? Que tiene que ver con el protagonismo y cuál ha sido de la Iglesia Católica en los procesos de paz de Colombia. El título de su ponencia es La Iglesia Católica y los procesos de paz en Colombia. Tensiones, visiones y roles tras 4 décadas de participación. Te doy la palabra, te agradezco mucho el madrugón, aunque me consta que los colombianos soléis madrugar mucho, pero bueno, doblemente agradecidos. Cuando quieras. Profesor Alfonso, muy buenos días, compañeros, compañeras, buenos días. Les saludo desde Medellín, Colombia, desde el campus del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria, donde, como decía el profesor Alfonso, presto mis servicios en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Para mí un placer poder compartir con ustedes, agradecer al profesor Alfonso por la gentil y amable invitación y para nada un sacrificio porque forma parte de la cotidianidad nuestra acá en Colombia. Son las 6:02 de la mañana y les comparto que mi horario de ingreso a la universidad todos los días es a las 5:30 de la mañana. Yo tengo clase de 6 de la mañana todos los días, de lunes a viernes, entonces me encuentro dentro de la cotidianidad, hoy felizmente interrumpida con este espacio para compartir con ustedes. Voy a permitirme compartirles mi pantalla porque tengo una presentación que he preparado para apoyar lo que les vine a compartir y entonces, por favor, ustedes, si son tan amables, me confirman cuando ya puedan apreciar la presentación. Sí, perfectamente eso. Bueno, muy bien. Entonces, tal y como anunciado por el profesor Alfonso, la el compartir que tengo para ustedes lo he titulado La Iglesia Católica y los procesos de paz en Colombia, tensiones, visiones y roles tras 4 décadas de participación. Y básicamente la idea es contarles un caso concreto que tiene una particularidad y es que eh, cómo se ha configurado la participación de la Iglesia Católica en la larga historia de los procesos de paz que tenemos en nuestro país, desde la configuración de su visión de la paz y cómo la configuración de su visión de la paz llevó a la consolidación de los roles de mediación que ha tenido a lo largo de la historia, ya más de 4 décadas, en los procesos de paz en nuestro país. Eso es básicamente el cometido de esta presentación. Comienzo por lo siguiente, cuando examinamos las diferentes instituciones, centros de estudio, de investigación que se ocupan del análisis de los conflictos y de la paz en el mundo, hay un lugar común y ese lugar común, tal y como vemos en esta infografía que nos presenta la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, es que Colombia tiene esa situación que denominamos conflicto armado. En el conflicto armado, básicamente, una vez que se ha establecido esa situación, hay dos opciones de resolución. Una opción, la vía militar, y otra opción, la negociación política. Particularmente en el conflicto armado colombiano, la primera de las opciones que les traigo a colación, la vía militar, fue la constante desde el origen de nuestro conflicto armado por allá en la década de los 60 y es lo que ilustra este titular de prensa,
cuando surgen las FARC y el ELN por allá en 1964, el intento de solución de este conflicto armado por parte del Estado colombiano fue a través de la vía militar y salta, por supuesto, a la memoria este primer gran episodio histórico de nuestro conflicto, que fue la Operación Marquetalia, donde hubo un gran despliegue militar para acabar militarmente con esa insurrección comandada por quien luego fuera el máximo comandante de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Esa fue la constante durante los 60, los 70, pero hay un punto de inflexión a principio de la década de los 80. Y a principio de la década de los 80 llega a la presidencia de la República un conservador antioqueño y este presidente, Belisario Betancur Cuartas, es el primero que intenta en Colombia la solución del conflicto armado, ya no a través de la vía militar, sino a través de la negociación política. Y se establece el primer proceso de paz formalmente institucionalizado en nuestro país. Para eso se conforma la primera comisión de paz que hubo en Colombia. Aquí la vemos en la foto con algunos de los miembros del secretariado de las FARC en el campamento central de este grupo guerrillero que estaba ubicado en el municipio de Uribe, departamento del Meta, en el suroriente de Colombia. Y aparece Alfonso Cano, Jacobo Arenas, Iván Reyes, Joaquín Gómez, con la primera delegación, la primera comisión de paz que se formó en Colombia para negociar la paz con las guerrillas. Y en esta foto hay un ausente, la Iglesia Católica. Primer proceso de paz, principio de la década de los 80, pero la Iglesia no estuvo y ya les voy a contar por qué. A partir de este primer proceso de paz, se consolida una larga historia y tradición de intentos de salir del conflicto armado a través de la negociación política, estableciendo procesos de paz en nuestro país, y llegamos al primero exitoso, 1990. El Estado colombiano llega al fin del conflicto armado con uno de los grupos guerrilleros, el M-19. Y entonces en esta foto vemos al presidente Virgilio Barco Vargas, con quien fuera el máximo comandante de este grupo guerrillero, Carlos Pizarro León Gómez. Se firma el primer acuerdo definitivo de paz con una guerrilla y en ese primer acuerdo de paz aparece quien fuera ausente en el primer proceso de negociación. Mírenlo ustedes acá. Firmantes del acuerdo y en la parte inferior derecha verán Monseñor Álvaro Fandiño en representación de la Iglesia Católica y aquí emerge el primer rol como tutora moral y espiritual de ese proceso de paz. Entonces, comienza una historia ininterrumpida a partir de allí de participación de la Iglesia Católica en los procesos de paz a través de su jerarquía, los obispos, el episcopado, en una primera instancia tutora moral y espiritual del proceso, pero ya luego veremos eso cómo transmutó. Y entonces ha sido un actor relevante, recurrente a partir de ese proceso de paz de 1990 con el M-19 en adelante. Aquí vamos a ver solo algunos ejemplos. Tenemos a la izquierda al presidente Ernesto Samper Pizano, con quien fuera el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia para ese momento histórico de nuestro país, 1994-1998, Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, arzobispo de Bogotá. Luego tenemos otro ejemplo, a la izquierda, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con
Monseñor Beniamino Estela, quien era el nuncio apostólico del Vaticano para sus periodos presidenciales 2002-2010. Tenemos Juan Manuel Santos, a la izquierda, Monseñor Luis Augusto Castro Posada, a la derecha, Monseñor Rubén Salazar, presidente respectivamente de la Conferencia Episcopal de Colombia y de el Consejo Episcopal Latinoamericano. Siempre un apoyo muy importante de la Iglesia Católica en materia de los intentos de negociación. ¿Y cómo se materializaron los roles? Entonces, aquí hay una imagen muy importante de Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, quien era para 2002 el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, con el máximo comandante de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, en el proceso de paz que se realizó en el Caguán entre los años 1998 y 2002. Y aquí ocurrió una cosa bien particular. Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, como presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, fue miembro del equipo negociador del gobierno de Andrés Pastrana en el proceso de paz que se hizo durante su cuatrienio en el Caguán, en el sur oriente de Colombia. Aquí vemos en tercer lugar de izquierda a derecha Monseñor Julio César Vidal, arzobispo de Montería, quien fue una pieza clave en el proceso de paz que se emprendió con las Autodefensas Unidas de Colombia, destacado como una figura central del proceso sin la cual este no hubiese llegado al término en el que se dio. Y vemos aquí en primer lugar de izquierda a derecha a Monseñor Jorge Martínez Restrepo, quien fuera también participante del proceso de paz que se hizo en este mismo periodo histórico entre el gobierno Uribe y el Ejército de Liberación Nacional, que tras 8 rondas de negociación realizadas entre Cuba y Venezuela no llegó a un resultado satisfactorio, como sigue sin presentarse este resultado con este grupo armado. Muy bien, todo esto para ponerlos en contexto gráfico de lo que ha sido la participación de la Iglesia Católica a través de su jerarquía, el episcopado, en los procesos de paz que se han dado en nuestro país con miras a finalizar por esa vía nuestro conflicto armado. Muy bien, hecho el contexto que termina con esta fotografía icónica de Monseñor Pedro Nel Beltrán Santa María y Monseñor Luis Augusto Castro Posada en el proceso de paz, el último que logramos concretar con las FARC en La Habana, Cuba, con el cuerpo de negociadores de las FARC. Entonces, hecho este contexto, vamos a ubicarnos ahora sí básicamente en esta transición que yo la he denominado de las tensiones, las visiones y los roles, para comprender un poco cómo la iglesia pasó en la década de los 80 de condenar a las guerrillas, de llamarles subversivos, violentos, terroristas, a cambiar esa denominación por alzados en armas. ¿Cómo pasó de la década de los 80 a no instar a que se establecieran procesos de paz, a establecer que la solución negociada es no solamente la mejor, sino la única salida a nuestro conflicto armado? ¿Cómo pasó de un debate interno que hubo en la jerarquía católica colombiana sobre si participar o no en los procesos de paz a una participación constante y permanente desde los diferentes roles de mediación que ha establecido la investigación para la paz y resolución de conflictos? ¿Y cómo ha transmutado la posición desde un rol meramente religioso, pastoral,
eclesiástico a un rol más político, ya desprendido de su función meramente religiosa hacia una posición de poder dentro de los procesos de negociación. Y eso tiene su antecedente por allá en la década de los 50, desde dos encíclicas papales y la Constitución Pastoral Gozo y Esperanza que produjera el Concilio Vaticano II en el año de 1965. El Papa Juan XXIII, en su encíclica papal Paz en la Tierra, comenzó a realizar una transición desde una visión de la paz concebida como ausencia de guerra, de violencia o de conflicto armado, hacia una visión de la paz que trascendía la mera ausencia de guerra hacia la presencia de justicia social, entendida como aquella situación en la que, además de la ausencia de guerra y de conflicto armado, existen unas condiciones que desde la inclusión de los menos favorecidos permiten garantizar ese orden social justo, decía el Papa Juan XXIII en su encíclica. Eso fue reafirmado por el Papa Pablo VI en su encíclica Popularum Progressio, donde efectivamente reafirma que no se puede hablar de paz cuando en el mundo cientos, miles y millones de personas viven en la marginalidad, en la exclusión, incluida la exclusión política, en la pobreza, y que eso aterriza en el artículo número 78 de la Constitución Gozo y Esperanza del Concilio Vaticano II, que se titula Naturaleza de la Paz. Y en ese artículo 78 la Iglesia pone de presente que la paz no es la mera ausencia de guerra, sino que con toda contundencia y justicia se habla de paz cuando hablamos de justicia social. La justicia social dentro de los pilares de la doctrina social de la Iglesia. Eso que se estableció por allá en la década de los 60 tomó mucho tiempo en llegar a Colombia, casi 4 décadas, esa comprensión. Y entonces necesitamos de un hito histórico en nuestro país, la expedición de la Constitución Política de 1991, para que ese desarrollo, esa comprensión, esa visión de la paz que logró elaborar la Iglesia en la década de los 60, aterrizara no solamente en nuestro ordenamiento constitucional y jurídico, sino que también se materializara en los procesos de paz que desde este momento de la historia comenzamos a emprender. La Constitución Política de 1991, entonces, jalonó, procuró un par de hitos muy importantes también en la Iglesia colombiana. La creación de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz por parte de la Conferencia Episcopal de Colombia y de la Comisión de Conciliación Nacional. Estos fueron los organismos de la jerarquía católica colombiana concebidos con el propósito de participar en nuestros procesos de negociación política. Y se entiende en un marco en el que la Iglesia Católica Colombiana, a partir de la Constitución de 1991, había perdido el monopolio en la regulación de ciertos aspectos de la vida social colombiana, como el matrimonio, como la educación. Pasamos de ser un estado donde la religión católica era la religión del Estado colombiano, así estaba establecido en la Constitución de 1886, que antecedió la de 1991, a tener una constitución donde esa cláusula desapareció. Y entonces la Iglesia Católica fue relegada
de una posición tradicional de poder, fue sustraída de unos monopolios como el de la educación, como el del matrimonio, que históricamente había manejado. Y entonces, a partir de la creación de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Comisión de Conciliación Nacional, la Iglesia busca un reposicionamiento en un escenario que había dejado de lado cuando se establece el primer proceso de paz en nuestro país con Belisario Betancur en el año de 1982. Desde la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Comisión de Conciliación Nacional, la Conferencia Episcopal de Colombia comienza entonces a participar de manera recurrente en la paz bajo un consenso que luego de los debates internos que fueron superados logra materializarse en un documento icónico que se llama la Pastoral para la Paz en Colombia del año de 1998, donde se estableció lo que podemos apreciar en este momento. Reafirmamos la convicción en la necesidad de la negociación política para superar el conflicto armado y la necesidad de participar hacia la eh, consolidación de reformas que apunten hacia la justicia social. A partir de allí, esa ha sido entonces la constante que se ha materializado, y esta es la parte más importante de esta revisión histórica, esa visión de la paz aterrizó en el ordenamiento constitucional y legal colombiano, comenzando por la ley que permite el establecimiento de los procesos de paz en nuestro país, la ley 418 de 1997, donde se recoge esa visión, digamos, eclesial, episcopal de la paz, y donde se apunta a que el Estado, cuando establezca procesos de paz, más que buscar el silenciamiento de los fusiles, deberá apuntar al establecimiento de un orden social justo. Léase la justicia social que promueve desde uno de sus pilares de su doctrina social la Iglesia Católica. Siguió avanzando esto en nuestro ordenamiento jurídico, en la ley 434 de 1998, donde se establece que efectivamente para superar el conflicto armado no es suficiente con el cese de la guerra, sino que en simultánea se requieren unas medidas de carácter socioeconómico, cultural, político, que combatan eficazmente esas causas que están en la base de nuestro conflicto armado. Para el año 2004, la Iglesia ya no solamente tenía esta visión consolidada de la paz, sino que de manera recurrente comenzó a demandar su inclusión, su participación permanente en todos los procesos de paz. Y entonces aquí teníamos un asunto, estaba Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, y la Iglesia había sido dejado de lado porque Álvaro Uribe concebía un proceso de paz solamente entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, y dejó de lado a la Iglesia. Y entonces la Iglesia en este pronunciamiento eh, busca su espacio en un momento donde había sido excluida para volver a la mesa de negociación. Y es lo mismo que tenemos hasta la actualidad, donde miren ustedes en este pronunciamiento, la Iglesia Católica nunca ha dejado y nunca dejará de anunciar la paz y de trabajar por ella. Y retoma la comprensión plasmada en nuestra vigente constitución política de la paz como derecho, la paz como deber, la paz como necesidad, y reafirma el rol, el papel que juegan los obispos colombianos en la consecución de la paz en nuestro país.
Esta es la imagen más reciente que tenemos de la concreción de un acuerdo parcial de paz. Se logró con el Ejército de Liberación Nacional, el acuerdo que posibilita y formaliza la participación de la sociedad civil colombiana en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, hoy estancado. Y por allá en la parte de atrás, ustedes alcanzan a ver al lado del hoy candidato presidencial en segunda vuelta, Iván Cepeda, a Monseñor mm, Alfonso Tocayo del profesor, Monseñor Alfonso Giraldo, quien en representación de la Iglesia Católica auspició la firma de este acuerdo, el punto número 1 de la Agenda de México, al que se logró con el Ejército de Liberación Nacional. Termino con esto. Esa comprensión de la paz de la Iglesia Católica colombiana, que ha sido materializada en nuestro ordenamiento constitucional y jurídico, ha sido tan trascendente que ha permeado acuerdos como el que logramos con las FARC en 2016. Fue la Iglesia Católica colombiana la que por primera vez estableció esa conceptualización de la paz estable y duradera. Y cuando vemos, resulta que el acuerdo firmado con las FARC lleva esa conceptualización acuñada por la Iglesia. Es el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Y derivado de esa conceptualización, de esa visión de la paz, se ha materializado un rol permanente. Y lo vemos aquí en el acuerdo al que hacía alusión anteriormente, el del punto de la participación de la sociedad civil, establecido con el Ejército de Liberación Nacional en este último proceso de paz durante este gobierno, donde se establece como instituciones y organismos acompañantes, no solamente la Organización de las Naciones Unidas, sino como pueden ver allí, la Conferencia Episcopal de Colombia. Estos, al igual que los garantes, serán, y aquí vienen los roles que seguimos asignándoles, depositarios y testigos de los acuerdos y apoyarán acciones específicas concertadas por las partes, guardando la debida confidencialidad. Garantes, depositarios, testigos, diferentes roles de mediación que se han hecho recurrentes desde una visión de paz que, aunque se había establecido en la década de los 60, llega a nuestro país en la década de los 90. Muy bien. Con esto termino lo que este caso concreto que les preparé para abordar este tema al que me invitó a participar el profesor Alfonso, y entonces quedo en adelante ya dispuesto para resolver en el momento de las preguntas, comentarios y observaciones las demás cuestiones que hayan quedado derivadas de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Profesor Ángel Octavio desde México, sé que está teniendo problemas para conectarse. Entonces, bueno, vamos a empezar nuestro debate. Si al final, antes de que nos vayamos a comer, se conecta, pues le decimos que nos dé un resumen de lo que haya preparado. Mientras tanto, pues podemos abrir un turno de debate ágil para quienes queráis comentar lo que ha comentado Seila o José. Voy a comenzar yo, ¿vale? Dos cosas muy rápidas. Una para José, si no se iba.
y otra para ti. Con respecto, bueno, me ha gustado mucho tu presentación de Pasolini. Claro, claro, Pasolini está buscando el finales de los 60, ¿no? Y finales de los 60 y se lanzan un poco en los 70. Lo que están buscando muchos, ¿no? Teóricos que conocemos desde el campo de la filosofía. Lo que en el ámbito alemán se han llamado teóricos de la compensación, ¿no? Es decir, bueno, y nos suena mucho la expresión que ha hecho fortuna de Habermas de la colonización del sistema del mundo de la vida, ¿no? Los órdenes sistémicos, básicamente el económico, capitalismo, empresa, y político, el Estado, han colonizado lo de la vida, debes ver, y esto es terrible y hay que buscar una compensación. Hay que buscar una compensación. Y están todos pensando, ¿dónde está esa compensación? Es el libro del 73 de Habermas de Problemas de legitimación del capitalismo material. Esto ya es una nueva teología política que nos acogota. Y esto es ya terrible, ¿no? ¿Dónde hallar un resto, una fuente de sentido, una fuente de incondicionalidad, ¿no? De valor, tal. Y paso al inicio, lo sagrado. Lo sagrado. Y ante un mundo desencantado, y ya no solo desencantado como para Weber, sino que encima colonizado, es que no hay espacio inmune, ¿no? No hay. ¿Dónde hallar? Y no, lo que me venía a la cabeza, por si quieres comentar algo, ¿no? Que me resultaba muy curioso esto, siempre me ha resultado, ¿no? Que lo cifre lo sagrado y que uno de lo que podemos llamar discípulos, pero es que es mucho más que discípulos, como es Agamben, ¿no? Por traer esto al ámbito de saber la relación estrecha que tenía con Pasolini, y ahí hay unos vínculos muy curiosos, ¿no? Entre Agamben y Pasolini, que ya he comentado antes, ¿no? Llegó a ser lo que representa a San Felipe, el evangelio de la película. Digo que me parece curioso que Agamben, que es tan deudor en cuestiones explícitas y subterráneas de Pasolini, sin embargo, el concepto de los sagrados es un concepto maldito para él. No. Real, y el concepto de profanación, que un libro se llama Profanazione, es completamente distinto en Agamben. De hecho, Agamben, cuando tiene que usar una expresión para designar el estatuto de las vidas humanas absolutamente alienadas por el poder, ¿qué figura usa? Somos homines sacri, somos hombres sagrados. Usa la palabra sagrado para designar lo peor de lo peor. Claro, y dice, bueno, es que lo sagrado está habitado por una ambigüedad que lo hace imposible de reivindicar como cifra, como nombre de algo emancipador. Y la profanación no es la profanación de lo sagrado, tenemos que ser nosotros los que profanemos los órdenes supuestamente nobles, ¿no? De las instituciones, dándoles otro uso. Nah, aquí ya te digo que eso es un comentario que siempre me ha resultado curioso, ¿no? Que no es el caso de Bataille, de todos estos franceses, que ellos sí que recuperaban lo sagrado, ¿no? Como algo digno de servir de cauce de lo liberador del exceso frente al capitalismo. Pero en el caso de uno de los grandes seguidores, por decirlo así, o vinculados a Pasolini, no. Curioso. Y antes de que me digas nada, con respecto a José, también felicitarte. Claro, en este caso, me da por pensar que desde la perspectiva histórica, sociológica que nos ha hablado en su ponencia José, claro, aquí lo sagrado es la Iglesia, no es sagrado, la custodia de lo sagrado. Digamos que la Iglesia es un poder indirecto. ¿En qué se cifra su legitimidad para estar en esa mesa? Se supone que es representante de algo sagrado, de un exceso, sino porque tienes autoritas para hablar, ¿no? Y a mí, bueno, me daba por pensar que cuál es el mensaje, el rol tanto que interlocutor que haya podido tener, ¿no? Porque, claro, ya digo que es una pregunta retórica, entiendo que es reivindicar la paz, reivindicar la justicia social, nos lo decía José, ¿no? Ayer estos días está el Papa León XIV en nuestro país. ¿Cuál es su discurso? Paz,
desarme, justicia. Digamos que son palabras con las que no se puede no estar de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque a mi juicio, y esto es un poco provocador, ¿no? No porque son una vaciedad. Ya digo que es un poco... ¿Cómo no? Claro, es la paz, claro, y el desarme. En este sentido, hablábamos de rol del catolicismo en los procesos de paz. Y me daba por pensar, ya digo, un poco provocativamente, en la que es la división que conocemos de sobra de Weber, de la ética de la convicción y de la ética de la responsabilidad. Y pienso en un catolicismo, ya digo, forzando un poco las cosas y por ser provocado. En un catolicismo que es el ejercido por la Iglesia oficial en Colombia, bueno, que de alguna forma sigue una ética de la convicción, ¿no? Y que invoca esas grandes palabras sin mancharse. ¿Quién no va a estar? Y un catolicismo que es, subrayo, por ser provocador, el del ELN, que es también un catolicismo, ¿no? El Ejército de Liberación Nacional, Camilo Restrepo, que invocando la misma fe se echa al monte. Se echa al monte y funda la guerrilla Ejército de Liberación Nacional. Ahí ya está, entiende que su fe a lo que le tiene que llevar no es a invocar los grandes principios, las convicciones, sino a coger los fusiles. Entonces, no podemos mirar para otro. Entonces, igual de católico, ¿no? Entonces, me llama la atención, ¿no? El rol de la Iglesia Católica, claro, el rol de la Iglesia Católica en Colombia es muy ambiguo. También ha estado aliado de determinados dirigentes en otros años, ¿no? Y defendiendo ciertas cosas que, bueno. Pero digo, no son preguntas, son cosas que me han venido a la cabeza de vuestras ponencias tan ricas. Pues si quieres decir algo. Sí. Sí, no, creo que es totalmente pertinente lo que señalas, sobre todo que después de la Segunda Guerra Mundial, los filósofos se empiezan a preguntar que esta nueva colonización de las formas de vida que trae el capitalismo, la cultura de masas, etcétera, que dónde queda el resto, ¿no? O sea, que, ¿con qué nos compensa esta nueva colonización de las formas de vida? Es importante aquí señalar que también se habla, claro, en esta época de la caída de los grandes relatos metafísicos, ¿no? Cada uno, bueno. Pasolini no cree que haya que recuperar un gran relato metafísico. Él no cree no lamenta la pérdida de un gran relato metafísico. Para él lo sagrado es más fragmentario, es más cotidiano, esa es la palabra, más cotidiano. Es que los vínculos y las acciones y los pensamientos se hagan por la cosa misma, no, no con un fin utilitario, para otra cosa, porque me viene bien hablar con el tendero de al lado, porque me viene bien casar a mi hija con el hijo de este, sino que se hagan por la cosa misma. Entonces, él no cree realmente en un gran relato metafísico que se haya dejado atrás y ahora, pues ahora tenemos el relato del capitalismo. No, es decir, ha llegado el relato del capitalismo, pero es que lo preocupante es que el capitalismo ha conseguido lo que no ha conseguido ningún otro relato. Esa es su crítica realmente. Los otros relatos no colonizaron como ha colonizado el capitalismo. Entonces ha llegado este gran relato y se ha perdido la fragmentación genuina que había antes de vínculos, de comunidades, de individualidades, etcétera. Entonces, aquí cabría la pregunta de si se puede mantener este misticismo que es un poco panteísta. Pasolini en algún momento lo dice, yo tengo una especie de misticismo por las cosas de la naturaleza, de los vínculos humanos, etcétera. Si se puede mantener un panteísmo sin el teísmo, ¿no? Esta es una pregunta que se hace mucho en la filosofía de la religión. Muchos creen que no, que debajo de o encima o atravesando el panteísmo está la deidad, como en otras religiones, pero otros creen que sí que se puede mantener una creencia en lo divino de las cosas sin remitirse a la divinidad eh, última de las religiones monoteístas. Este es un tema, claro, ya muy grande y muy complejo, pero Pasolini en principio sí que se posiciona en no en la recuperación de un relato metafísico, sino en la recuperación de lo genuino del día a día, de ir a la pescadería y hablar con la tendera un rato, de salir a jugar al fútbol, de ir a una taberna y comer con los amigos. Él se refiere a cosas muy, 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 muy
básicas del día a día. ¿Cree que es eso con lo que ha acabado la nueva sociedad capitalista? Sobre todo la mentalidad capitalista, la mentalidad de que todo el mundo quiera ser un burgués. Él llama burgués a eso, a un consumista, a un... Él va por ahí. De hecho, él se habla de que en Roma él iba a tabernas por las noches y siempre pedía a los camareros que no le dieran nada de la carta, que le preparasen algo con lo que tuviesen por la cocina, pero que no querían esta racionalización incluso de las cartas, que antes no existían, hasta hace no muchas décadas las cartas no existían. Si ibas a un lugar de comida, pues te decían tenemos carne o tenemos esto y te lo ponían, no había una carta con la organización de los platos por carnes, por pescados, por pastas. Él llegaba a las tabernas y decía, prepárame algo con lo que tengas en la cocina. No quiero ver la carta, no quiero administrar mi vida también en este ámbito. Entonces, es más, lo suyo más fragmentario, más cotidiano, más costumbrista su búsqueda. La pregunta ahí ya la podemos plantear nosotros de si es posible mantener este misticismo del día a día con... Es un epicúreo, era un epicúreo, era las flores, los lirios del campo. Claro. Y ahora que comentas lo de Agamben, está muy bien porque la distinción entre vida biográfica y vida biológica es muy pertinente para Pasolini porque él cree que la mentalidad consumista y capitalista se carga las vidas biográficas manteniendo las vidas biológicas. Es decir, el capitalismo es el primer sistema dominante donde necesitan maximizar la vida de los individuos, donde no quieren matarlos, no quieren amenazarlos de muerte, ni con colgarlos, ni con nada. Necesitan a los individuos para que trabajen. Entonces, se necesita maximizar la vida. ¿Qué hay que hacer? Mantener la vida biológica, erradicando las diferencias biográficas, despolitizando. Despolitizando en el sentido de Hannah Arendt, ¿no? De la vida política es la que puede intervenir en la sociedad, la que puede actuar en sociedad y la que quiere actuar en sociedad. Si tú despolitizas a los individuos porque les homogeneizas, tienen la misma visión uniforme de cómo tiene que ser un ámbito, pues creo que es muy pertinente lo de Agamben, porque esto de erradicar la vida biográfica mientras mantienes viva la vida biológica es lo que creen todos estos pensadores también de la escuela de Frankfurt, bueno, sobre todo teoría crítica. Solo por añadir una, yo quería preguntar una cosa. Sí, claro. Me ha llamado mucho la atención lo que has dicho de Pasolini, porque yo a este señor siempre lo admiré muchísimo, porque a pesar de que, por supuesto, era marxista, ateo, todo lo que has dicho y que todo el mundo sabemos, para él, por lo que yo pude leer y eso en su momento, la figura de Jesucristo fue muy importante. Él hizo una película, La Pasión, y él presenta ahí un Cristo cercano, a pie de calle, algo que para él es fundamental, independientemente de que sea ateo o no ateo. Eso ahora mismo a mí no me importa, me da igual. Pero su posición era muy, no sé, muy de defender lo que para él hubiera sido el cristianismo, tal y como él, por su forma de ser y de pensar, entendía. También su condición sexual en aquellos años no fue tan fácil. O sea, tuvo serios problemas. Y entonces todo eso influyó un poco en su trayectoria de su pensamiento y de su forma de vida. Pero para mí fue muy admirado y la película me gustó muchísimo, porque además todos los directores de la época presentaban una figura de Cristo idealizada y que, por supuesto, él pensaba que no se hubiera correspondido con la realidad. Y de verdad que la película merece la pena verla y te aporta mucho sobre la figura de Pasolini. Sí, yo pienso exactamente lo mismo que usted. El Cristo de Pasolini es Pasolini enfadado con la sociedad que está viendo a su alrededor. El Evangelio según San Mateo, para él es el único que muestra un Cristo revolucionario, inadaptado a la injusticia que está viendo. Los otros evangelios, que los empezó a leer después de encontrarse con este Evangelio por casualidad, no le gustan. Le gusta el de San Mateo.
porque dice que es el único en el que se presenta este Cristo, que lo importante no es si es divino, si es hijo de Dios, sino que busca la justicia. El Cristo más humano. Eso es, sí. Y durante la película, que de hecho el protagonista es, bueno, no sé si sigue viviendo, es español, no me acuerdo, un actor español de esa época, no me acuerdo si. Sí, con las cejas subidas. Es del 64. Sí, igual ya no. Pero sigue, si ahora mismo se proyectara, yo pienso que tendría mucho significado todavía. Sí, desde luego, estoy totalmente de acuerdo. Y el actor principal que hace de Cristo está toda la película enfadado, o sea, está con cara cabreado por lo que está viendo y solo sonríe eso, con los niños y con los pobres, porque es donde encuentra lo que él denomina lo sagrado, que es lo genuino, lo que no está, lo que no se quiere organizar en este rumbo que está tomando la sociedad, lo que se resiste, es los únicos momentos donde sale sonriendo levemente, que en el Evangelio, según San Mateo, él lo describe así, Mateo. Interesante. Elena y Adriana. Sí, no, yo solo quería, bueno, gracias, buenos días a todos y a todas, perdón por he llegado un poco más tarde de lo que esperaba. Nada, solamente al comentar tú lo de la maximización de la vida, ¿no? De lo biológico y ocultar o intentar deshacerse de lo biográfico, ¿no? Y comentar lo de los menús me ha hecho también pensar que, fijaros, no solo la racionalización de los menús, de las tallas. Es decir, la talla 38, la talla 40, fijaros, ¿no? Ahí como la maximización de esa biología para justamente evitar la diversidad, pero por cuestiones de producción. A mí me interesa la talla 38 y saco una producción, ¿no? Para el consumo de la talla 38, de la talla 40, ¿no? Es decir, en ese sentido, ¿no? No nos damos cuenta, pero esa racionalización entra también en esa conformación de los cuerpos, ¿no? De la biología, que obviamente cuanto más duremos, más trabajaremos y más consumiremos, realmente. Claro, eso es un poco lo que él quería decir. Pero esa racionalización, ¿no? Hasta incluso en el propio cuerpo, ¿no? Que ser esta talla, esta otra. Y luego, respecto a José Jorge, que me interesa mucho también, y porque últimamente se han leído algunas tesis en Valencia sobre el proceso de paz también en Colombia, y por ser también un poco provocador o seguir, me ha parecido entender, ¿no? Que te decía que la Iglesia busca además su espacio, ¿no? Tras su exclusión, es decir, al ser excluida de ciertos ámbitos de la sociedad civil, del matrimonio, de la educación, ¿no? Quizá a lo mejor de alguna otra cuestiones caritativas, ¿no? O algo así, busca entonces en ese momento entrar en el proceso de paz, ¿no? Como buscando otra vez, digamos, esa búsqueda del dominio político también a la vez, ¿no? Es decir, he sido excluido de unos ámbitos y ahora me obligo también un poco, de alguna forma, a través de esos conceptos que decías tú, vacíos o tan amplios, claro, ¿no? De justicia, vacíos, equidad, ¿no? O vacíos o tan súper llenos de sentidos que no, ¿no? Y entonces me llamaba la atención esta idea, ¿no? De que la Iglesia busca ese espacio perdido, ¿no? A través de ese proceso de paz. Pero la Iglesia también, como también has recordado, en sus momentos, tiene momentos de doblez, quiero decir que, ¿no? Pero bueno, gracias a los dos por las... Gracias a usted por la señalización, porque estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con que no somos conscientes de lo administradas que tenemos todas las cosas, lo naturalizado que tengamos este tipo de pensar, ¿no? Porque lo de las tabernas es muy buen ejemplo, pero bueno, comprar una camiseta, Pasolini diría, se confunden los medios con los fines cuando alguien no se compra una camiseta porque se le han roto las anteriores o porque la necesita para seguir a la calle, sino porque hoy es sábado por la tarde, no tengo nada que hacer, voy a una tienda, miro las camisetas y me compro una camiseta. ¿Cuál es el fin de comprarte una camiseta? Entonces, bueno, no tenemos suficiente conciencia de lo naturalizadas que tenemos, la confusión entre medios y fines. Lo administrado que está en nuestro pensamiento para pensar cómo organizar nuestro día a día, cómo llenar nuestro día a día
de cosas que hacer. Rodrigo. Yo también sigo en la misma línea porque no solamente me ata algo entrañable con Colombia, que me resulta absolutamente familiar, sino porque Colombia es un caso estudio, un caso límite que estresa todas las teorías y categorías posibles. Una de esa intervención tan sugerente de José, que además pude leer su tesis doctoral, es precisamente la de la función clásica del Estado moderno. El Estado es Estado porque identifica a un enemigo e intenta neutralizar. Sin embargo, en Colombia, un conflicto armado de más de 50 años ha implicado echar mano ya no de vías armadas, sino de procesos de amnistía, indultos, negociaciones y procesos de reconciliación, donde la Iglesia ha tenido un papel central. Entonces, le quería preguntar a Fusi, ¿en qué sentido la presencia constante de la Iglesia Católica ha desplazado ese lenguaje político que por antonomasia es el lenguaje de la eliminación del enemigo por una concepción del adversario susceptible de perdón a pesar de incurrir en delitos de lesa humanidad y en crímenes de guerra? Es decir, hasta qué punto esa impronta cristiana ha repercutido en la manera de entender y de hacer la paz en Colombia. Otro asunto muy llamativo también sobre el Estado moderno, a propósito de la tensión o del estrés que supone el caso colombiano, tiene que ver con los elementos que definen esta institución. En Colombia ha sido la Iglesia la que ha tenido los tres atributos del Estado: soberanía, territorio y población. Es, a diferencia del Estado, la institución que ha tenido una presencia más capilar en todo el territorio, pero además mayor capacidad de interlocución y de legitimidad. Y en ese sentido también quería preguntarle a José, además por una conferencia de MEDS muy importante en la Universidad de Antioquia, y es en qué sentido, y él lo advertía, pues la Iglesia ha pasado de hacer en Colombia un acto religioso a constituirse en un poder político. ¿Qué tipo de poder político es ese y cómo se piensa esa tensión entre una institución que es de mediación religiosa o espiritual a una institución que hoy ocupa la función del Estado? Porque citabas a Weber y se me ocurría pensar, claro, en Colombia es una institución con los tres elementos definitorios del Estado que no tiene la univocidad de las armas, el monopolio coercitivo, pero sí tiene otro monopolio, y es el monopolio de la mediación y la reconciliación. Así que se elige como un poder político pues muy particular que, insisto, tensiona toda la tradición moderna de cómo comprendemos el Estado y también la Iglesia. No está. Ah, sí. Ah. Aquí estoy. Bueno, mi profe, un placer escucharte desde la distancia. Muchas gracias por tus preguntas. Quiero, para responder, volver a compartirles mi pantalla porque me parece importante hacerlo desde esta consideración que les voy a plantear. ¿Pueden ver allí de nuevo mi pantalla, por favor? ¿Me pueden confirmar? Todavía no ha cargado, pero cargará. Va cruzando el Atlántico. No. No se llega a cargar. Inténtalo otra vez, a ver. A ver. Ahí. No. Bueno, No. voy a referirme a ello sin que lo puedan apreciar, que hubiese sido lo ideal para contarles lo siguiente. Nos encontramos en Colombia en medio de la campaña presidencial para escoger al presidente que gobernará en el periodo 2026-2030. Vamos para la segunda vuelta el domingo
21 de junio y tenemos dos candidatos. Un candidato que representa la derecha y un candidato que representa la izquierda. Tenemos una polarización bastante importante en este momento en el país. Y aquí voy a la primera pregunta de mi profe Adriana. El papel de la iglesia acá. En algún momento de nuestra historia política, los sacerdotes, los obispos hacían llamamientos desde el púlpito de las iglesias a la ciudadanía colombiana para que votaran, apoyaran y adoptaran posturas de respaldo a candidatos particularmente conservadores con los que la iglesia siempre ha tenido un vínculo bastante estrecho. Al término de la jornada electoral de la primera vuelta, la iglesia católica a través de la conferencia episcopal publica un pronunciamiento. El pronunciamiento se titula "Desarmemos las palabras y contribuiremos a desarmar a Colombia". Mensaje al pueblo colombiano. Tiene 2 paginitas, pero en la parte de abajo me voy a permitir leerles, que era lo que les quería compartir. Hace un llamado a la iglesia porque los discursos de los candidatos que pasaron a segunda vuelta fueron bastante digamos, agresivos discursivamente, ataques, descalificaciones entre uno y otro. Y aquí hay un tema que es nuevamente el del conflicto armado y las opciones de solución. Hay una de las posturas que reivindica que hay que combatir a los grupos armados en Colombia a través de la vía militar, que han defraudado y traicionado nuevamente las expectativas de paz del pueblo colombiano y que hay que volver a combatirles porque el Estado se ha debilitado frente a ellos. Y hay otra postura que reivindica que hay que aprender de los errores cometidos en la experiencia de lo que se denominó la paz total y que hay que mantenerse en el camino de la solución negociada del conflicto armado. Y aquí la iglesia toma postura. Discursivamente, miren lo que se dice al final de este comunicado que salió tras esa ronda de discursos de los 2 candidatos que pasaron a segunda vuelta. Dice: candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República de Colombia, su responsabilidad es enorme, delicada y decisiva. Recuerden que pasarán a la historia quienes siembran la paz, no quienes cosechan víctimas, porque los demás no son ante todo enemigos, sino seres humanos. No son personas a quienes odiar, sino personas con quienes dialogar. Como advirtió también el Papa Pío XII, comillas, con la paz no se pierde nada, mientras que con la guerra todo puede perderse. Y este comunicado firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Francisco Javier Munera Correa. Entonces, aquí hay una postura política de la iglesia en favor de una de las opciones que tiene la contienda electoral en este momento en el país. No está de manera explícita como otrora se hacía desde los púlpitos y desde los comunicados, donde se señalaba por quién votar y cuál era la postura de la iglesia. Es una postura más implícita, pero también muy clara, porque en medio de lo que se está viviendo en nuestro país, de esta polarización por estas 2 opciones,
una a favor de la negociación política, otra a favor de tomar el combate frontal contra los grupos armados en Colombia. Esto que les acabo de leer, que no pude mostrarles, es una postura que nos muestra cómo el lenguaje, cómo la parte discursiva de la iglesia se materializa en estos roles, digamos, que quiere seguir jugando la iglesia en medio de la vida política del país. Porque efectivamente, de decantarse el electorado por la opción que giraría hacia la solución militar del conflicto armado, la iglesia se vería nuevamente relegada, como relegada estuvo en el pasado, en algunos periodos presidenciales, de ese rol de primer nivel que ha jugado en los procesos de negociación política. Entonces, vemos cómo, igual que hace algunos años, busca la iglesia mantener la posición que le ha sido confiada en los procesos de negociación política, estableciendo una clara postura que va de lo discursivo hacia la acción concreta en el devenir de lo que va a suceder en Colombia en un par de semanas. Entonces, este es un ejemplo muy concreto, actual, que nos permite ver que el asunto no es un asunto del pasado, que es un asunto de la actualidad de la vida política, donde la iglesia toma una postura clara, orientada a mantener ese rol, esa posición, ese liderazgo en la defensa de estas conceptualizaciones de las que hablábamos atrás: paz, justicia social, equidad, víctimas, etcétera, etcétera. Muy bien, yo creo que ya es hora de recoger velas, de descansar un poco. Luego esta tarde volvemos a hablar de la modernidad contemporánea. Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Sheila, y muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos en poco más de 2 horas, en 2 horas y media. Saludos. Sí.